Atención pasajeros con destino al país de la ficción. Próximo destino, columna de literatura a cargo de la profesora y licenciada Jorgelina Garrote. Un viaje con vos, de novela. Bueno, algo anticipamos antes de la música, pero vamos a hablar de las aguas fuertes porteñas. Acá están. De Roberto, el escritor de apellido difícil, Arlt. Ay, sí, qué difícil. Arlt. Sí, vos sabés que era inmigrante, hijo de inmigrantes prusianos, así que sí, viene de ahí la dificultad fonética. Claro. Bueno, yo te decía que había elegido Aguas Fuertes porteñas por una inquietud personal, porque no lo había leído mucho y porque justamente había leído este libro acerca de las biografías de escritores en relación con sus lecturas iniciales, y bueno, había surgido que la figurita repetida era Roberto Arlt, por eso lo elegí. Dije, bueno, vamos a aprovechar el verano para leer algo de este escritor, y elegí Aguafuertes porteñas porque me gusta la idea del cronista que sale a recorrer la ciudad y a poder mirar con detalle, observar. Eso me gusta mucho porque a mí también me gusta caminar y me encanta la oportunidad que me brinda mi propia ciudad de poder observarla, ¿no? Y bueno, de eso se trata el Aguafuerte, pues es una suerte de crónica, de registro de costumbres, es una palabra que viene de las artes plásticas, es una suerte de una técnica de grabado. Pero en el caso de Roberto Arlt estamos hablando de 1928, cuando él comienza a escribirlas para un diario, El Mundo. Escribió cerca de 1500, imagínate, escribía una por día. Una por día. Una por día durante casi 12 años. Él muere muy joven, 1942, 42 años tenía. Sí, la verdad que cuando uno empieza a ver todo lo que escribió, y fue justamente el hecho de escribir a diario lo que le permitió, según dice acá la biógrafa Silvia Zaite, crítica también literaria, esta oportunidad de hacerse conocer, de hacerse un público lector, que fue el que luego, cuando él publica sus otros libros, ya había, podríamos decir, una llegada que él no había tenido con esta novela que para Piglia fue la primera novela urbana de la literatura argentina. Recordemos que Piglia fue uno de los que lo recuperó en los 60 a Roberto Arlt, que había sido olvidado por la crítica. Ya en su momento Roberto Arlt no era bien visto por la crítica literaria, por eso decimos que este libro, en este caso, que yo tengo acá una selección, Las Aguas Fuertes, es lo que le permitió a Roberto Arlt hacerse un lugar en la sociedad, un lugar que no tenía en la crítica literaria. Claro. Sé que, mira, me hiciste acordar que, bueno, Arlt y Piglia, los dos han fallecido, pero Piglia hizo un guión de una adaptación de uno de las películas basadas en la novela El Juguete Rabioso, creo que es. Así que difundió mucho la obra de Arlt, se fascinó mucho con la pluma de este escritor, y a la vez también, bueno, fíjate que se tomó el trabajo, por ejemplo, de guionar una adaptación de una novela de Roberto Arlt. Siempre me sorprendes, porque eso no lo conocía. Como te digo, siempre para mí el verano me permite descubrir un escritor. Bueno, volviendo a las Aguafuertes, vuelvo a decir, entonces, se le llama al artículo de costumbres, que tiene que ver con registrar estos cambios, apariciones o desapariciones de zonas, de lugares en un paisaje urbano, también de personajes. Podemos decir que en los temas de los Aguafuertes tenemos, por un lado, los habitantes de la ciudad, los usos, las costumbres, las reflexiones que él hace también en general, el paisaje de Buenos Aires. Y vos sabés que él llegó un momento en que el director le dijo, mirá, te pago el viaje y seguí haciendo crónicas en otro lado. Se fue a Uruguay, se fue a Brasil, están las Aguafuertes Carioca, se fue a España. O sea que también viajó, y cuando estaba en Brasil tuvo que volver porque se había enterado de que había ganado el tercer premio municipal con Los Siete Locos, entonces tuvo que volver. Pero para él fue muy importante porque también instaló con Horacio Quiroga y con Roberto Pairó la figura del escritor profesional, que no existía en aquel entonces. Fíjate que qué significa el escritor profesional en la década del 20 y del 30. Es el escritor que justamente gana
un salario por lo que escribe. Y sabemos que para Roberto Art era realmente difícil sobrevivir. Sabemos que él vino de una familia muy humilde, que no tuvo una educación formal, que se hizo solo, se tuvo que hacer realmente un lugar en la literatura y en la sociedad. Y hay frases muy conocidas de los lanzallamas, del prólogo, cuando él dice: orgullosamente afirmo que escribir para mí constituye un lujo. No dispongo, como otros escritores, de rentas, tiempo o sedantes empleos nacionales. Ganarse la vida escribiendo es penoso y rudo. Y esto que para mí es inspirador. Dice: el futuro es nuestro por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, esto ya lo hizo en la década del 30, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Les doy algunos... ayer estuve leyendo, no solo acá en este libro que tengo de Lozada, sino que también en internet pueden encontrar varias selecciones. Tengo, por ejemplo, en relación con el paisaje de Buenos Aires, te leo algunos títulos. Amor en Parque Rivadavia, son cortitas, es más o menos una carilla de una hoja y un poquito más. Salir en un diario y para un público amplio, con lo cual tiene que ser... Sí, porque una de las características de las Aguafuertes es que tiene un lenguaje llano, coloquial, pero obviamente que en la pluma de Art podemos decir que no cualquiera escribe una página de Roberto Art, eso ya lo decía Piglia, ¿no? Todos podemos corregir a Roberto Art, pero nadie puede escribir una página como Roberto Art. Grúas abandonadas en la isla Maciel, en relación con los habitantes de la ciudad, la mujer que juega a la quiniela, en relación con los usos y costumbres, atenti nena, que el tiempo pasa, silla en la vereda, este me encantó. Reflexiones de un periodista, yo no tengo la culpa, sobre la simpatía humana, la inutilidad de los libros. Le criticaba el director del diario porque una de las características de estas Aguafuertes de su lenguaje era el lunfardo, que él hablaba. Eso es lo interesante también de salir a la calle, no solo salía a observar, sino también a escuchar a la gente. Y por eso también le decía, lo frenaba un poco el director, decía, trataba de hablar para un público al que va destinado este diario, que es un público familiar, pero no le hacía caso. Hay una frase que dice: basta macanea, yo escribo como el galleca. Así que el lunfardo estaba muy presente. Bueno, y para ir cerrando, tengo tantas cosas acá, tantas frases, yo sé que faltan 2 minutos para las 5. Quería también decirles que, bueno, cuando muere Roberto Art pasa al olvido, y es en la década del 60 que lo recupera a la izquierda, un grupo de escritores de la revista Contorno, entre ellos los hermanos Viñas. Tenemos también a Sebrelli, entre ellos también Piglia, que bueno, que de alguna forma lo reinstalan. Oscar Mazota, tengo acá también una frase de Oscar Mazota, cómo trabaja de alguna manera lo elidido, la traición. Hasta Borges también le ha hecho un tributo a Roberto Art en un libro que tengo acá, que es el informe de Brody, el cuento El Indigno. El Indigno, porque si hay algo que le gustó muchísimo a Borges de Art es ese momento en El juguete rabioso en que Astier traiciona a sus amigos, y eso es lo que toma Borges en este cuento, y es lo que él también trabaja, la traición, que cree que es lo peor, traicionar a un amigo. Obviamente estamos hablando de la traición en un amigo, era un grupo de ladrón. Así que bueno, léalo. 100 años de